Parte número 3. Bueno, vamos a cerrar este estudio. Estamos haciendo de Juan y vamos a hacer basado en el texto número 16, Juan 10, 16 y así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El título que le he puesto a este audio para terminar el capítulo de Juan es el nuevo pacto universal y particular. Quiero que entendamos algo. Cuando hablamos de eclesiología o de esta materia de la iglesia, nosotros no estamos hablando de la teología del reemplazo, que la iglesia como que reemplazó a Israel y Dios desecha a Israel y ya está. Nunca estamos diciendo eso. Siempre está la puerta abierta para Israel, ¿está? No es la teología del reemplazo. Aquellos que no entienden eso lo pueden buscar de ahí o después me lo preguntan. O sea, la teología del reemplazo no es que la iglesia o los gentiles reemplazó al judío, sino que ahora van a entrar junto al redil por medio de Cristo. Bueno, cuando hablamos de eclesiología, voy a hacer un poco de historia, antes de definir esto de Juan 10, versículo 16. Estamos hablando de algo que es histórico redentor, o sea, sobre la congregación neotestamentaria, cómo la iglesia está conformada. Por supuesto, no puedo dar una materia amplia, pero con estos 15 minutos casi que me queda y medio voy a tratar de hablar algo sobre eso, sobre lo que es la congregación. En el Antiguo Testamento, por supuesto, la palabra no aparecía iglesia. Dice, no está en el Antiguo Testamento. Claro, amado, que no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento por la sencilla palabra que iglesia en el griego es eclesiología, eclesia, y no va a aparecer. Ahí aparecía, creo que la palabra kahal, si no me equivoco, que significaba congregación en Deuteronomio, o se reunían ahí. Es así. Muchos dicen, bueno, pero Cristo dijo que va a formar su iglesia. Eso significa que no existía la iglesia. Pero ustedes si ven en Mateo 16, 18, ustedes hablan que si alguno tiene algo contra el hermano, vaya y le diga a la iglesia. Fíjese que para Cristo ya consideraba que le dijera a la iglesia. Que le diga a la reunión, a los que están ahí formando es la congregación, podríamos decir. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos unir todo esto? Si parece que en el antiguo Cajal parecía congregación y en el Nuevo Testamento iglesia, que también es la reunión de los santos. ¿Qué es eso? Bueno, era un lugar local. Acuérdense, estoy haciendo una definición por arriba, ¿está? No me da tiempo de profundizar en esta materia, el nuevo pacto universal en particular. Pero a grandes rasgos, la palabra eclesia, o sea, que aparece en Pablo cuando en todas sus epístolas él habla de varias cosas. Puede estar hablando de una iglesia universal que está desparramada en varios lugares cuando habla en sus epístolas, en 1 de Corintios, en Colosenses, en Romanos. O puede estar hablando de eclesia en el sentido de una iglesia local. Esto podría ser iglesia local. ¿Qué es? No veo la pantalla, no veo los bancos, Daniel, que esto no es porque es un lugar de reunión. Nosotros somos la iglesia, amado. Eso es lo que sucede. El hombre natural no percibe esas cosas. Es un lugar donde se congregaban. Israel, cuando iban por ahí, se congregaban en un lugar y se reunían con Esdras ahí, predicaban o hablaban. Ese era el lugar. El lugar de donde se reunían, de donde están. Bueno, Pablo cuando habla de iglesia en el Nuevo Testamento habla de algo local, algo universal. En otras partes aparece algo como las congregaciones que se reúnen en las casas, en las epístolas de Pablo. Ese es el sentido que le daba Pablo ahí. No le daba a la iglesia una cátedra, o sea, un edificio, sino lo que llamamos nosotros. Entonces eso es importante entender el verdadero concepto que incluso que Dios tiene, o sea, para la iglesia donde se cumple. ¿Qué es la iglesia? Bueno, donde se cumple la promesa histórica redentora en Jesucristo. Esa promesa que vimos que Dios iba a juntar, que vimos cuando vimos el pacto abrámico, no sé si se acuerdan, que iba a reunir de todas las naciones y iba a traer. Bueno, la iglesia para Pablo podía ser una iglesia, un concepto podría ser universal, o por las congregaciones locales. Eso cuando Pablo habla en sus epístolas, habla de eso. Voy a hablar algo de esto, con todos términos que Pablo usaba, hablando de Juan 10, versículo 10, 16. Los santos, los escogidos, amados y llamados, esos llamados que llamé a mis ovejas, santos, escogidos, amados y llamados, son términos que Pablo utiliza.
Es importante que lo podamos entender. Dirá, ¿pero qué importancia, qué relevancia tiene esto, Daniel? Bueno, si me daría más tiempo lo podría explicar. Es por cuestión del tiempo, porque no tengo. Pero cuando Pablo dice a los santos, que nos llama a nosotros, ¿qué significa? Bueno, es porque en el Antiguo Testamento, ustedes no sé si saben, esa designación se le daba a Israel, era un pueblo santo. Éxodo 19:6, serán santos porque yo soy santo. Cuando nosotros nos dice a los santos, en 1 Corintios, en Romanos, ¿qué está dando? Bueno, eso era, vas a decir, está remitiendo esa designación que se le daba a Israel. Ahora la tiene la iglesia, somos los santos, esa es la idea, los santos. En cuanto al pueblo santo que era de Dios, ahora es la iglesia. Pablo está diciendo, ustedes son ahora los santos. Es importante que podamos entender esto. Los santos es la iglesia o el verdadero pueblo de Dios. O podríamos decirle Israel escatológico que iba a venir. En el sentido que, pero ¿cómo está conformada esta iglesia? ¿Cómo está conformada la iglesia del Señor Jesucristo? Bueno, es por la salvación que Cristo en el nuevo pacto, por eso el nuevo pacto, Él logra eso. El nuevo pacto está con los que entran solamente aquellos que han nacido de nuevo, no porque hicieron una oración de entrega, porque se bautizaron, no, es necesario para entrar al reino de Dios nacer de nuevo. Entonces, el verdadero pueblo de Dios, que se apropia de esas promesas de Dios, ¿no se acuerda la evangelia que una vez yo hablé de la teología del pacto de Abraham? Que Dios le dice que iba a venir alguien que era Cristo. Bueno, la iglesia es aquella que se apropian, los miembros que se apropian de esa promesa que Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán el pueblo. Entonces la iglesia se apropia de eso, por medio de ¿qué? De la salvación que Cristo nos otorga. Tomamos esas promesas y esa es la iglesia que está conformada de aquellos que han nacido de nuevo, han creído, han ejercido fe en el Señor Jesucristo. Toda persona que ha hecho eso forma parte del cuerpo de Cristo. Esté donde esté, puede estar en el mejor lugar así con y puede ser que no haya nacido de nuevo, puede ser una persona en una isla o en algún lado y nació de nuevo. Porque son solamente los que han nacido. No todo el que dice es de Israel, dice Pablo más adelante. Entonces los escogidos, los santos llamados, Pablo muestra eso, los que han ejercido fe, lo que Dios también ha escogido. Entonces la iglesia, los judíos, la iglesia está conformada, podríamos decir, tanto de judíos elegidos, como gentiles elegidos que han entrado en un solo redil, porque el nuevo pacto iba a ser una salvación universal. No es que Dios iba a salvar a todas las personas, sino que Dios iba a salvar, escuchen bien, no iba a salvar a todas las personas, Dios iba a salvar a personas de todas partes. Eso, no es que Dios salvó a todos y las personas pueden elegir, no, Dios iba a salvar de todo lugar y iban a venir a sentarse ahora, iban a venir. Eso es el nuevo pacto en Cristo Jesús y de todas las partes. En particular la persona debe creer, por supuesto debe ejercer fe. Son aquellos que Dios escogió. Los amados significa escogidos, un sinónimo, amados, escogidos. Los llamados también. Podría hacer una referencia a lo que nos dice Pablo, los llamados. Bueno, son los llamados, podríamos ir aludiendo históricamente que Dios llamó a Israel, cuando Dios llamó a Abraham, sal de tu familia, sal de acá, ven. Dios llama a un pueblo para que le sirva, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Son personas que han llamado. Por eso todas estas cosas que si usted no entiende que Pablo habla llamado, escogido, no porque Pablo le dijo, qué linda palabra esta, qué buena, voy a apuntar mi pluma acá y esta va a quedar bien. No fue por eso, fue porque tenía algo. Cada cosa que escribía Pablo o alguien tenía un trasfondo. Llamado, escogidos, amados, todo eso eran sinónimos de algo que al Israel, este llamado histórico de Israel por parte de Dios que lo hizo, ahora pertenecía a la iglesia del nuevo pacto. Dios eligió, Dios llamó a un pueblo entre todas las naciones, como llamó, podría decir, a Abraham, que era un pagano. Entonces esto es la idea conductora del hilo del pensamiento más o menos de Pablo, y acá lo que estamos viendo Cristo por supuesto no les pone bien, dice, tengo otras ovejas. Después, acuérdense, ¿por qué? Porque primero fue que Romanos 1.16, cuando vimos el año pasado, porque el Evangelio es poder de salvación para los judíos primero, y después a los gentiles. Entonces, ¿quién era el primero?
Yo vine a los míos, con la mujer, no me acuerdo si Fenicia, no me acuerdo que estaba ahí, dijo, no, yo vine a mi pueblo, ustedes no, pero señor, por favor, hasta los perrillos. Y habían muchas personas que querían, el Señor dice, yo vine a los míos, primero vine a los míos, ¿está? Y después iba a venir nosotros, pero todo, ¿por qué? Porque en el nuevo pacto, Israel se creyó que era algo, vamos a decir, solamente para ellos, que eran súper escogidos, y los demás, bueno, van a venir, pero van a venir a participar, a sentarse, que nosotros somos la novia, y ellos van a venir como invitados, a mirarnos. Algo así tenía una cosmovisión Israel, ¿sí? De nosotros. Y no era así. Ese es el problema de creerse que uno es súper escogido, y los demás son personas que no valen nada. Y no es así. El nuevo pacto universal, entonces en particular, estamos viendo un poco de eso, que los que constituyen el pueblo santo de Dios están han sido preordenados, como vimos en el audio anterior. Vamos a ver con cuánto me queda de tiempo para ver. A ver si puedo entrar un poco más de materia sobre esto. Vamos a ver unos puntos más sobre esto, sobre el nuevo pacto. ¿Qué es esto? Cuando hablamos del nuevo pacto, bueno, podemos definirlo por lo menos en 3 puntos, por lo menos. Nuevo es que había dejado lo viejo, el antiguo pacto, y Cristo es el nuevo pacto. Ya estuvimos viendo de esto, ¿no? Cristo iba a cumplir la ley, y todos los que vengan, crean en él, ¿no? Son salvos. Es más amplio de esta definición, pero no me da tiempo, por el tiempo de hablar esto, ¿no? Un nuevo pacto. Ahora este nuevo pacto iba a tener algunas implicaciones. Esta definición del nuevo pacto, o podríamos decir la elección, podríamos decir, de este Israel, pero no Israel según la carne, sino un Israel espiritual, que Pablo a lo largo de sus epístolas lo expone ampliamente, podríamos decir. Pero quiero que entiendan esto, es importante. No es la teología del reemplazo. Cuando decimos este nuevo pacto, nosotros no estamos diciendo los reformados que Dios excluye, podríamos decir, a Israel, al Israel histórico. No, Dios no está. A pesar de su incredulidad, como vimos en Romanos 9, 10 y 11, una época, el año pasado, para ser más preciso, a pesar de su incredulidad, y en el cumplimiento de las promesas de Dios, de ellos fallando y no queriendo aceptar al Mesías, todavía la puerta está abierta por si algún judío quiere venir, pero ellos podríamos decir que perdieron esos privilegios. Dios se lo iba a dar a un pueblo de verdad que viniera y lo amara, y le va a llamar. Esto vimos en Romanos, una época, la predicación de Pablo en sus epístolas está empañada de estos temas, podríamos decir. La simiente de Abraham, que dice Pablo que no eran solamente los descendientes del lomo, sino los que eran según la fe de Abraham, que vimos también en Gálatas, vimos en Romanos. Entonces Pablo habla que de este nuevo pacto universal y particular ya iba a ser aquellos que creyeran como Abraham. En Gálatas 3:29 también lo vimos, que era el linaje de Abraham y heredero según las promesas. Que elegido según las promesas de qué, de Abraham. ¿Cómo se logra? No, es por medio de la fe, de la parangelia, de la promesa, de la simiente que iba a venir. Eso es lo que forma el nuevo pacto universal y particular, la iglesia ahora. El judío creía, cuando vimos Romanos 8, versículos 28 y 29 el año pasado, acuérdense que Pablo, yo expliqué que el judío no es según lo externo, que según la circuncisión, sino que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es en lo interior, la circuncisión de aquella del corazón por el espíritu y no por la letra. Entonces, ¿dónde era? De una persona que nació de nuevo, ¿no? La iglesia... pacto universal y particular. Quiero que entiendan esto, amados. La palabra significa todos aquellos que han nacido de nuevo. Nuevo pacto universal y particular. No era solamente para el pueblo de Israel. Entonces está formada por eso la iglesia. En Romanos 2 lo vimos eso. Esa descendencia no es natural. No cuenta para nada la descendencia natural. No cuenta si sos hijo de pastor, si sos pariente de pastor, si perteneces a la iglesia que predica la sana doctrina reformada de lo mejor. Si no naciste de nuevo, está afuera. Debes pedir, por favor, y clamar. Si escucha la voz del buen pastor, ¿cuándo puedo escuchar? Ahora, por medio de la palabra, es cuando de alguna forma Dios permite ese acceso, cuando se está predicando la palabra. Que las personas vengan, bajen su cabeza y digan, Señor, ten piedad de mí.
Hijo de David, ten piedad de mí. Hoy es un tiempo de clamarle, por favor. Está en juego las almas de las personas. No hablamos de congregar en una iglesia linda y toda una comunidad. Y eso forma parte de la fraternidad, la familia de Dios. Pero no te sirve de nada si en la esencia del Espíritu no pasó nada. Entonces es importante entender, Dios tiene un remanente santo que Él ha escogido, pero solamente por Cristo. Y eso es lo que sucede, lo que habla mucho Pablo, es la fe en el Señor Jesucristo, lo que han creído en esa promesa que se iba a establecer en un futuro, y llegó ese tiempo en el nuevo pacto cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario. Pablo habla mucho de eso, que era un ministro del nuevo pacto, 2 Corintios 3:6. No me da tiempo de hablar más de Romanos, pues lo voy a dejar ahí, pero voy a explicar algo por arriba. Lo voy a dejar para tarea de ustedes un poco. En Efesios 2, versículo 11, habla un poco de eso, que en una época nosotros estábamos lejos del pacto, estábamos lejos de las promesas, y ahora formamos parte de eso. Y Pablo habla mucho de eso en Efesios 2, versículo 11. A mí no me da tiempo, por supuesto, de ir a buscarlo. Con estos segundos que me quedan, quizás pueda hablar, pero me quedó muchísima materia para hablar. Pero en Efesios 2, versículo 11 hasta lo último, Pablo dice: por tanto, acordad en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y bueno, sigue hablando. Ahora entonces el nuevo pacto está conformado por todas personas, de toda nación, lengua y raza, ¿no? Voy a orar porque el tiempo se me ha acabado. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque hemos aprendido, Señor, estos audios del buen pastor, la preordenación de las ovejas, el nuevo pacto universal y particular, Señor. Gracias por su palabra, Señor, y como siempre les decimos, amén. Amén. Amén.